A mí se me ha encargado entregarles a ustedes un tema del cual yo analizaba que no siempre se habla mucho de él. Y me preguntaba yo, ¿qué tan conscientes somos los hijos del Señor, el pueblo cristiano en general, en lo referente a nuestra condición de militantes, ¿cierto?, en la fe cristiana? ¿Qué tan conscientes somos y responsables somos de ello? Y la primera reflexión que quedó para mí es que creo que respecto de esto tenemos que enseñar y predicar también muchísimo más en nuestras iglesias, porque me parece a mí que no siempre está del todo asumido. Yo quiero leer en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, la lectura de los primeros 5 versículos en el nombre del Señor. Y voy a dejar que en pie escuche la palabra del Señor. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. ¿Qué entendemos por militancia cristiana? ¿Cuál es la condición de un militante? Un militante es aquel que milita, que brinda su apoyo a una causa o proyecto o que figura en una colectividad. La noción de militancia también se utiliza para nombrar al conjunto de los militantes de una organización determinada, los cuales asumen una conducta o actitud de esfuerzo para defender aquella causa. En nuestro caso, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En primer lugar, quiero referirme a lo que debería haber en nosotros, dado la misericordia grande que el Señor ha tenido para con todos nosotros. ¿Cómo es que dejaríamos de ser y de cumplir nuestro rol de militantes? Y hay algunos trozos de la palabra del Señor que nos llevan a ese pensamiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En tercer lugar, respecto de esto, la misericordia de Dios nos favoreció. Efesios 2, 4 y 5 dice: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También en Efesios nos habla la palabra del Señor de la importancia, hermanos, de no olvidar nuestro pasado. Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
cercanos por la sangre de Cristo. Y finalmente, en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, somos doblemente suyos. En primer lugar, por creación. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100 y versículo 3. Pero en segundo lugar, somos suyos por redención. Su palabra nos dice que nos redimió, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 y 19. Entonces, hermanos, cabe la pregunta: ¿cómo no ser verdaderos militantes de la causa cristiana? Número 2. Él nos ha tomado por soldados. Como hemos leído, dice su palabra: tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El apóstol Pablo dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe. 1 Timoteo 1, 18 y al 20. También capítulo 6, versículo 12. En la fe, de esta manera, el apóstol Pablo orienta y aconseja a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, le exhorta a que cumpla su ministerio de una manera digna de su llamamiento. Versículo 18. Portándose como un genuino creyente, no como algunos le aseveran que se han apartado de la verdadera fe, entre los cuales Pablo ha mencionado a dos por sus propios nombres, en el versículo 20. En el comentario de Matthew Henry, él comenta este pasaje así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, pelees por ellas la buena batalla, manteniendo fe y buena conciencia. El mandamiento que Pablo encarga a Timoteo es el que le había dado en los versículos anteriores, versículos 3 al 11 del mismo capítulo. Advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué, le dice, que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación que es por la fe. Así te encargo ahora. Y en 2 Timoteo 2, 3 y 4, Pablo asevera a Timoteo que el desempeño del ministerio implica trabajos costosos. La versión 60 dice penalidades. En nuestra versión dice sufre trabajos. Bien sabemos nosotros que son trabajos que muchas veces, ¿cierto?, pueden traer diferentes dificultades,
delante del Señor, pero que nosotros siempre debemos estar dispuestos para asumir en la causa del Señor. Sufre entonces trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Por otro lado, versículo 4, ninguno que milita se embaraza de los negocios de la vida. Esto es, no involucrarse en quehaceres seculares hasta llegar al punto de no encontrar ningún espacio para el servicio a la causa del Señor y darle lo mejor así como Él lo demanda. ¿Cuán a menudo nos encontramos con estos argumentos en nuestras propias congregaciones? Lo lamento, no puedo, no tengo tiempo, soy muy ocupado. No debemos, si verdaderamente queremos servir en la causa del Señor, que es nuestro deber, para eso el Señor nos ha llamado, no debemos embarazarnos, no debemos comprometernos más allá, ¿cierto?, de lo que es aconsejable en las cosas de la vida. Tercero, nuestra militancia ha de ser integral. Como tales, hemos de creer toda la Biblia y con la gracia de Dios hemos de esforzarnos por obedecerla, actuando conforme a sus enseñanzas y demandas. En la práctica se traduce en que en lo personal, congregacional y organizacionalmente, nuestro trabajo o gestión ha de cubrir todas las áreas que la obra contempla. Es decir, número 1, invertir todo lo que esté a nuestro alcance en energía y recursos para llevar el Evangelio a los perdidos. Letra A de este punto dice, es la gran comisión que Cristo le ha legado a los apóstoles en sus días y a la iglesia hasta que Él venga. Marcos 16:15 y Hechos 1:8. Letra B, Cristo sentía compasión por los perdidos, porque les veía derramados como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:35 al 38. Letra C, Cristo llama a los discípulos a alzar su vista y a mirar las regiones. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Juan 4:35. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126, 5 y 6. En segundo lugar, integralmente debemos edificar la fe de la Iglesia, quienes un día hemos venido delante del Señor para asumir una responsabilidad como dirigentes o ministros del Evangelio. Somos llamados a edificarnos cada día en la fe y conforme a la sana doctrina y práctica cristiana. Edificar a la Iglesia. Al respecto, Pablo aconseja a Timoteo diciendo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te he dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4, 11 al 16. También sería importante leer, por razón de tiempo no lo voy a hacer yo, Efesios 4, 1 al 16, donde la palabra del Señor refuerza mucho también esta idea.
letra B. Lo que antes he mencionado tiene que ver con la parte colectiva y venida especialmente de parte de la dirigencia de la iglesia local. Pero en segundo lugar, y de la misma manera, cada creyente en lo personal está llamado a procurar fortaleza en su vida espiritual. Esto es, no dejar, en primer lugar, la congregación, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. Y qué triste es cuando vemos desfilar a las personas por las iglesias. Ser estudioso de la palabra, buscar la comunión constante con el Padre mediante la oración, asumir alguna responsabilidad en la congregación, leer buena literatura cristiana, asistir a congresos y conferencias como este, etc. Número 3 de este punto. Estar presto a defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Evangelizar, edificar, defender. Eso es integral. Estar presto a defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si todos o la mayoría de cuantos estamos aquí conocemos medianamente las Santas Escrituras, pido disculpas por usar este término, medianamente. Si alguien se siente menoscabado, pido disculpas, lo digo con respeto. Pero si conocemos la palabra, podemos estar de acuerdo, o estarán ustedes de acuerdo conmigo, que la palabra del Señor, en lo referente a la defensa de la fe, es tan o más abundante y reiterativa como las demás doctrinas de la fe. Recordemos que a la Iglesia le cabe la responsabilidad y el privilegio de anunciar la fe para que las almas se salven. Así la palabra de Dios, desde el Génesis, nos presenta al enemigo de la fe, Satanás, cuyo único propósito es oponerse y destruir todo lo que venga de Dios. Allí en Juan 8:44, el Señor mismo se refiere a Satanás diciendo: Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En los comienzos de la iglesia, cada uno de los apóstoles del Señor resulta para nosotros un ejemplo como militante fundamentalista. A la vez, ellos ejercieron su militancia de manera íntegra. Como ejemplo, me refiero brevemente al ministerio del apóstol Pablo. Él, en su discurso de despedida de los ancianos de Éfeso, se refiere al ministerio que había realizado mientras estuvo con ellos. Dice su palabra: y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Por tanto, yo protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 17 al 27. Este Saulo de Tarso, que luchó por silenciar y destruir el evangelio de la gracia de Dios, Dios le rescató para llevar el evangelio a los gentiles. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
y Hechos 9:15. También él siempre estuvo ocupado de edificar las iglesias. En cada una de sus cartas, ya sea a las iglesias y aún en aquellas pastorales, nos dan testimonio de su enseñanza. Letra C. Así como anunció el Evangelio del Señor Jesucristo con la misma fuerza, lo defendió. Nosotros podemos recordar palabras de Pablo cuando él decía: ay de mí si no predicare el Evangelio. Pero este mismo Pablo que decía: ay de mí si no predicara el Evangelio, también dice que estando allí en Atenas y viendo la idolatría que allí había, dice, su espíritu se deshacía dentro de él. Al ver aquello, ¿cierto? Y con valentía, entonces él se introducía en las sinagogas y enseñaba. Él sabía también que había sido puesto para la defensa del Evangelio, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, testifica, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Así Pablo nos da ejemplo de cómo se ejerce una militancia íntegra. Cuarto, debemos estar preparados en todo tiempo para presentar defensa. La Biblia nos presenta el ejemplo de un joven pastor de ovejas en los días del pueblo de Israel. El pueblo, estaba amedrentado y metido en las cuevas, porque en las filas del pueblo enemigo, los filisteos, había un varón, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5.000 ciclos de metal, y sobre sus piernas tenía grebas de hierro y escudo de acero en sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Primero de Samuel 17, versículos 4 al 7, versículos 8 al 10 y 16. Dios permitió que ese joven pastor, experto en enfrentar las fieras del campo, osos, leones, fuera al campo de batalla para visitar a sus hermanos. Parece ser que fueron 2 consideraciones las que hicieron hervir la santa indignación de David. Uno, que el retador era un incircunciso, extraño al verdadero Dios de su parte. Y número 2, que los retados eran los ejércitos del Dios vivo, dedicados a él, empleados por él y para él. De forma que la afrenta hecha a ellos afectaba el rechazo a Dios mismo. Y esto no lo podía soportar David y se ofreció para enfrentarlo. No me entiendo en el relato, porque no tengo duda de que todos ustedes le conocen bien, y lo importante es que hagamos la aplicación espiritual para nuestras vidas. David sí estaba preparado para presentar defensa. En la apariencia, la contienda era desigual. Él desechó la coraza de Saúl, se sintió incómodo e inseguro con ella. El filisteo le tuvo en poco, mas David respondió:
Tú vienes a mí con espada y con lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la tierra, y Él os entregará en nuestras manos. Libro de Samuel 17, 45 al 47. ¿Qué encontramos en David? Un militante celoso, lleno de fe, entregado en las manos de Dios, decidido, sin dejarse persuadir ni